pueden venir por una mordedura de can, porque están deshidratados. Entonces vamos a ver politraumatizados, emergencias y accidentes en el hogar. ¿Sí? Para cualquier emergencia nosotros tenemos un protocolo. ¿Sí? A ver, vamos a dar un ejemplo. Tenemos un paciente que se ha caído del tercer piso. Estaba jugando y se cayó del tercer piso de una altura considerable. Y se fractura la tibia, está sangrando profusamente y tiene también aparentemente fracturas en el tórax porque está respirando muy rápido. Tiene taquicardia, tiene hipotensión arterial, está sudando pero una sudoración fría, está con un llenado capilar retardado. ¿Qué hacemos? A ver, vamos a hablar con Marcelo Cabello. Luana. ¿Qué hacemos, Luana? Primero tratamos, hacemos una guía y monitorizamos y tratamos para dolor, prevención antitetânica, antibiótica y contener hemorragia, né? Contener la hemorragia. ¿Ya? Oi? ¿Bien? Pero no era tratamento de trauma. Se você não peguei. Era dolor depois de ver. Profilaxis de tétano, profilaxis de antibiótica. Alison, Alison, ¿qué haces tú? Tienes ese paciente, te lo traen en emergencias. En emergencias, ¿qué vas a hacer? Eso, muy bien. ¿Qué letras más hay? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué letras más? A, B, C, D, E. F. ¿Sí? Ya. Anel Alejo. Daniela Montaña. Dani, a ver, ¿tú qué haces? Está sangrando profusamente de la pierna. Se cayó del tercer piso. Está respirando muy rápido, aparentemente tiene un trauma torácico. No, los piquetes están complicados. ¿Qué hacemos? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Estás bien? Va por ahí, pero está bien. Para la hemorragia primero, ¿qué haces? Eso, muy bien. Primero viene. Diario. Entonces, siempre les va a llamar la atención la sangre. Van a querer primero parar la hemorragia, suturar. Pero lo primero por lo que se puede morir un paciente es por la vía aérea Permeable. Puede ser que el paciente esté inconsciente. ¿Cuánto tiempo podemos estar sin respirar? ¿Han ido a la piscina alguna vez, no? Menor a 3 Se han minutos. metido dentro del agua, ¿no? Se han sumergido. ¿Cuánto tiempo aguantan sin respirar? Menor a 3 minutos. Sí, un minuto, otros 2, 3, 5 minutos máximo, el que tiene los mejores pulmones. Entonces, imagínense, tenemos unos 3 a 5 minutos para atender esa emergencia. ¿Sí? Entonces, lo primero es la vía aérea. Tenemos que seguir estos pasos: el A, B, C, D, E, F. Y aquí también falta una letra que es la X. Ya les voy a ir explicando qué significa cada letra. Entonces, para cualquier emergencia, ustedes sigan este protocolo y les va a ir bien. Si les llega un paciente con diarrea, igual,
con diarrea deshidratado, A, B, C, D, E. Si les llega un paciente que tiene una alergia, ¿sí? Un shock anafiláctico, A, B, C, D, E. Si les llega un politraumatizado, A, B, C, D, F, X. ¿Sí? ¿Qué significa A? Vía aérea. ¿Sí? B, breathing, D, respiración. En el A y en el B está el collarín cervical. En el C es circulación y control de hemorragias. En el D es Valoración neurológica. déficit neurológico y drogas. ¿Sí? La D de drogas. Aquí ya pueden administrar drogas. En el E es exponer al paciente sin causar hipotermia. O sea, lo desvisten y lo tienen que revisar. Tienen que revisar completamente de la cabeza a los pies, girar al paciente y revisar también el dorso. F de ECOFAS, el Focus Advanced Traumatology Support, que es la ecografía enfocada al trauma. Eso es en politraumatizados. ¿Sí? Y la X son lesiones exsanguinantes. La X, cuando ustedes dan un código X, un paciente politraumatizado significa que ese paciente está sangrando mucho. Si ustedes van a ir en ambulancia y están en una ambulancia avanzada y van a llevar pacientes politraumatizados, entonces le dicen un X. Eso quiere decir que el hospital tiene que alistar sangre, tiene que alistar expansores plasmáticos. O ustedes también, si reciben ese código, ya saben. Si están en un hospital, si reciben ese código, ya ustedes se tienen que alistar sangre, tienen que alistar expansores plasmáticos, soluciones cristalóidas. ¿Sí? Entonces vamos a empezar por el A. En la vía aérea. ¿Qué hacemos en la vía aérea? ¿Dónde está Bernardo? ¿Qué hacemos en la vía aérea? Probamos si es que no puede respirar por su cuenta. Si tiene un tórax inestable, puede ser caída de 3 metros. Y si no, oxigenoterapia o con el ambudio. Sí, primero, hay varios mnemotécnicos, pero se pueden acordar de esto. El voz. Primero es ver, oír y sentir. El paciente, si le hablas y te responde, significa que tiene las vías aéreas permeables. Pero no todos los pacientes van a llegar conscientes, muchos van a llegar letárgicos, van a llegar inconscientes. Entonces, vía aérea significa ver la permeabilidad de las vías aéreas, ver si las fosas nasales, la boca están permeables. ¿Sí? Entonces debemos ver, oír y sentir. ¿Sí? Entonces vemos si no tiene sangre en la boca, si no tiene, por ejemplo, si ha habido un incendio, ¿sí? Y lo han rescatado al niño, pero puede ser que haya quemadura cerca de las vías aéreas. No está quemado, pero sí está negro. Entonces eso es quemadura de vías aéreas. ¿Sí? Aunque no esté quemado por fuera, eso ya se considera una quemadura de vías aéreas y hay que intubarlo, por ejemplo, si vemos eso. Nos vemos. ¿Qué más vemos? Vemos si el tórax se expande. Y oímos y sentimos. O sea, el paciente está acá, nos acercamos así. Ahí. ¿Sí? En esa forma, nosotros vemos cómo se expande el tórax, oímos cómo está respirando y también sentimos cómo está respirando con nuestra piel. ¿Sí? También podemos utilizar unos espejuelos o unos lentes. Acercamos el lente cerca a la vía aérea y el lente se va a empañar. Eso significa que está respirando. Pero si el tórax no se expande, si los lentes no se empañan, si no sentimos cómo está respirando el paciente, entonces significa que el paciente no está respirando. Debemos revisar el pulso y muchas veces hay que iniciar maniobras de RCP. ¿Sí? O debemos intubar al paciente o debemos administrar oxígeno. ¿Sí? Eso es lo primero. Entonces en el A ya hemos revisado la vía aérea. Si la vía aérea no está permeable pero el paciente está inconsciente, entonces ¿qué hacemos para mantener permeable la vía aérea? Si el paciente está inconsciente, la maniobra frente-mentón si el niño es grande. ¿Sí? Llevamos la cabeza hacia atrás y así permeabilizamos la vía aérea. ¿Para qué hacemos eso? Para que la lengua se vaya hacia adelante y no se obstruya la vía aérea. Si el paciente va a estar en posición neutra, entonces su vía aérea se va a obstruir y se va a ahogar y se va a morir. En recién naciditos,
en niños más pequeños cambia la posición, se llama posición de olfateo. Simplemente lo elevamos un poco, como cuando olfateamos, por eso se llama posición de olfateo. Si ustedes olfatean algo, hacen esto, ¿no? Lo colocamos en esa posición, ¿sí? Pero cuando ustedes ya están en un hospital, ya existen dispositivos. Tenemos, por ejemplo, la cánula de Gödel, o también se llama cánula de Mayo, que es una cánula que tiene forma de la lengua, ¿sí? Entonces colocamos esa cánula, se coloca primero esta cánula hacia arriba, y cuando ya entramos dentro de la boca, giramos, y la lengua tiene que acomodarse acá, ¿sí? El objetivo es que la lengua no obstruya la vía aérea. Si tienen pacientes que están inconscientes, deben colocar rápidamente la cánula de Mayo o cánula de Gödel. Hay otras cánulas, por ejemplo tenemos la cánula nasofaringea, que se introduce por la nariz y llega hasta la faringe y también permeabiliza las vías aéreas. Si el paciente no puede permeabilizarse la vía aérea, por ejemplo una obstrucción de vías aéreas, puede ser que el niño se haya tragado un juguete grande y entonces se ha obstruido la vía aérea. Algunas veces no se puede, si hacemos la maniobra frente mentón, si colocamos la cánula, va a seguir obstruida la vía aérea. Entonces en ese caso, ¿qué se les ocurre? ¿Qué tenemos que hacer? Sí, a ver, Fabiana. ¿Qué hacemos, Fabiana? Ustedes han visto un paciente mío. ¿Qué se puede hacer? Tiene la vía aérea obstruida. Entonces, sí se puede hacer una traqueostomía, pero lo malo de la traqueostomía es que se tarda mucho. ¿Sí? No crean que hacer una traqueostomía no es como en las películas, que lo hacen con un bolígrafo, lo hacen en ese momento. No, se tarda. En una traqueostomía tardamos unos 30, 40 minutos en hacer una traqueostomía. Se hace plano por plano, se abre plano por plano, ¿sí? Y para colocar la cánula. Hay otro procedimiento que es más sencillo que se llama una cricotiroidotomía. Eso sí es sencillo de realizarlo. Tienen que conocer la anatomía nada más. En la anatomía tenemos el cartílago laríngeo, tenemos el cartílago cricoideo y el espacio biconvexo se llama la membrana laríngea. Ahí es donde nosotros utilizamos una bránula, no un bolígrafo, como muestran en algunas series. En una serie de Good Doctor o El Buen Doctor muestran cómo hace un bolígrafo y lo coloca ahí, pero lo pueden destrozar la laringe, es peligroso. No, utilicen una bránula o un catéter, ¿sí? Tiene una aguja y una gomita, pinchan con una jeringa y sacan la aguja y solamente dejan la gomita, ¿sí? A ver, entonces ahí es donde nosotros vamos a colocar la bránula. Entonces el paciente, ahí. Entonces van a tocarse entre ustedes, entre dos. Ahí está su compañero, ahí está hay unos pasos. ¿Sientes ese espacio? Ahí. Y ahí es donde se pincha y colocamos la bránula, quitamos la aguja y solo está la gomita, ¿no? Así. Y ahí se puede conectar oxígeno. Es sencillo de realizar, ¿sí? A ver, Pablo, ¿sí? Hay un pequeño espacio. Hay un pequeño espacio. Um espaço com o outro, você sente um vaso. Para baixo. Um vaso, um pouco para baixo. Um pouco para baixo. Aí os olhos fazem. Vamos falar um pouquinho.
tiene una buena laringe. Si miren, aquí está el cartílago laríngeo, no es aquí arriba por si acaso, no es aquí arriba como en muchas películas muestran. Si ustedes hacen acá una incisión o algo, van a matar al paciente. No, es aquí abajo, es por debajo del cartílago laríngeo, es entre la laringe y el cricoides, aquí abajo, aquí está en su compañero. Y si quieren hacer una traqueostomía, también tenemos el triángulo de seguridad de Chevalier-Jackson, que es aquí abajo, no es aquí arriba. ¿Sí? Entonces esos procedimientos tienen que conocerlos porque son de emergencias, es algo... en pediatría no hacemos muchas traqueostomías, solo en algunos casos. ¿Por qué? Porque los niños tienen tendencia a arrancarse las cánulas traqueales. A los que están tratando conmigo han visto a un niño que tiene verrugas en la laringe y le hice una traqueostomía, ¿no? Pero estaba en terapia intensiva y luego ya lo pasamos a salas, pero ese niño constantemente lo teníamos amarrado. ¿Por qué lo teníamos amarrado? Porque si soltaba, agarraba su cánula y se podía arrancar y se ahogaba, ¿no? Entonces en niños es más difícil controlarlos. En niños más grandes puede ser y en adultos también, pero hay que tratar de... no es un procedimiento de emergencia como muestran en muchas series, películas. Es un procedimiento de urgencia, ¿sí? O sea, en algunos casos puede ser de urgencia o programado. Lo que sí es fácil de realizar y es de emergencia es la cricotiroidotomía, ¿sí? Ahora sí, si en este caso el paciente en el A, debemos ver todo lo que es la saturación y la frecuencia respiratoria, ¿sí? ¿Cuánto es la saturación normal acá en la altura, aquí en los valles y a nivel del mar? A ver, Carla Pimentel. Carla. Ya, en la altura ¿cuánto es? A nivel del mar. A nivel del mar es mayor a 94%. Aquí en los valles es mayor a 87%. Y en altura es mayor a 84%. ¿Sí? Eso se lo tienen que conocer de memoria porque en base a eso nosotros podemos administrar diferentes dispositivos. ¿Sí? Entonces, si el paciente, por ejemplo, en la altura está saturando 85, ¿cómo está? La normal. Supuestamente para el valle es bajo, pero para la altura es normal. Si el paciente acá está saturando 84% aquí en los valles, ¿cómo está? Bajo, ¿no? Ahí sí, bajo. Entonces tienen que conocerlo. Ahora, si está saturando a nivel del mar, está en la playa y está saturando 94%, ¿cómo está? ¿Está bien? ¿Sí? Entonces tienen que saber esos valores de memoria, ¿sí? A nivel del mar 94%, en los valles 87% y en la altura mayor 84%, ¿sí? En base a esos valores nosotros podemos administrar oxígeno y también tienen que conocer la frecuencia respiratoria. Ya les expliqué, mientras más chiquititos sean los niños, más rápido respiran. Mientras más grandes y adultos, la frecuencia respiratoria disminuye. Un recién nacido tiene una frecuencia respiratoria de 40 respiraciones por minuto. Y un adulto tiene una respiración de 12 a 20 respiraciones por minuto. No es lo mismo. Si un niño está respirando 40 respiraciones por minuto, un pequeñito, lactante menor, es normal, ¿no? Pero si un adulto o un niño grande está respirando 40 respiraciones por minuto, es patológico, ¿no? Entonces, esos valores sí se lo tienen que conocer. En base a eso resolvemos el A. Si tiene hipoxia el paciente, está saturando, por ejemplo, aquí en Cochabamba, un 85%. Saúl Córdoba. Si está saturando, Saúl, 85%. Y sabes que es 87%. ¿Cómo está? Normal. Es 85% normal. de saturación de oxígeno. Aquí en Cochabamba.
Pero solo son 2 la diferencia. ¿Qué? Solo es 2 la diferencia, entonces estaría normal. Sí, pero está bajo. Los valores son exactos. ¿Sí? 85% es bajo. Lo normal aquí en Cochabamba es 87. O sea, son valles. Valles es entre... Estamos a cierta altura, pero no estamos tan alto como Cochabamba, o como Oruro, como La Paz. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en Ecuador, en Quito, que es un lugar parecido a Cochabamba, en Bogotá, en Colombia, hay altura, pero esos valores tienen que ser aproximadamente 87%. Pero si es 85%, está con hipoxia. ¿Qué haces? ¿Le colocas oxígeno o no? Sí. Le colocas oxígeno, ¿no? Entonces, si ya está saturándose, ya tienen que colocarle oxígeno, ¿no? Ya, muy bien. A ver. Williams, Jorge. Williams, ¿qué dispositivos utilizas? Tienen que conocer los dispositivos, depende de la frecuencia respiratoria y de la saturación de oxígeno. Como dice tu compañero, no está tan bajo, son 2 puntos de diferencia. ¿Qué dispositivo puedes utilizar? Para administrar oxígeno. ¿Sí? Las puntas nasales puede ser. Eso, muy bien. Lo primero son las puntas nasales, o bigoteras, o cánulas nasales también. Nos da una cantidad de oxígeno no tan alta. ¿Sí? Si tenemos una saturación ya más baja de un 80%, ¿qué utilizamos? Abigail Quintana. Héctor Espinosa. Tu paciente está saturando ya 80%. ¿Qué dispositivo vas a utilizar? ¿Una qué? Es una máscara. ¿Sí? La máscara de oxígeno nos da mayor cantidad de oxígeno. Hay otro dispositivo que es la máscara reservorio. Esa nos da mayor flujo de oxígeno. Si su saturación está más baja, si el paciente está respirando muy rápido, tiene taquipnea, entonces cambien de dispositivo. Entonces depende de la saturación de oxígeno y de la frecuencia respiratoria, la cantidad de oxígeno. Héctor Litsi Fuentes. Litsi, tu paciente, a pesar de que le colocas las mascarillas, sube un poco, pero no sube mucho. Estaba saturando 80%. Le colocas la máscara al reservorio y está saturando 82%. Pero sigue respirando. Eso, muy bien. Intubación. Entonces, en esos casos, ya deben intubar al paciente. Si el paciente sigue saturando bajo, si el paciente sigue respirando muy rápido, entonces no está funcionando los dispositivos y hay que intubar al paciente. Hay 2 tipos de intubación en pediatría y en adultos también. Hay la intubación endotraqueal, que utilizamos un tubo que intubamos y llegamos a la tráquea, ¿no? Por eso se llama tubo endotraqueal. Hay otro dispositivo que se llama máscara laringea. La máscara laringea es un tubo que llega directamente a las cuerdas vocales, a la laringe. No tienes que ver las cuerdas vocales y llegar a la tráquea. ¿Sí? Es fácil de utilizar y nos ayuda a aumentar, ¿no?, la saturación, y se conecta al ventilador automático. ¿Sí? Actualmente en los ventiladores automáticos ustedes tienen que conocer la talla del paciente y el peso del paciente. En la máquina ustedes colocan el peso y la talla del paciente y muchas veces es automático. Todos los ventiladores tienen actualmente esas opciones automáticas. ¿Sí? Si ustedes quieren hacer terapia intensiva pediátrica o terapia intensiva, ahí ya van a conocer cómo se manipula todo eso, la frecuencia respiratoria, hay que colocar la FiO2, el DIF, hay que ver la inspiración, hay que ver varios parámetros. ¿Sí? Entonces en eso consiste la vía aérea y la ventilación. ¿Sí? Entonces la ventilación también, si nosotros ya estamos con un dispositivo, con una máscara, tienen que regular la cantidad de oxígeno. Pueden empezar con litros altos, pueden colocar a 10 o 12 libras por minuto. Si ya está elevándose, entonces ya pueden bajar. No es recomendable que el paciente esté saturando 100%. ¿Sí? Si el paciente está saturando 100%, tiene que ir bajando la cantidad de oxígeno. ¿Por qué?
Porque nuestro cerebro funciona con dióxido de carbono. O sea, el centro respiratorio se estimula con la CO2. Y si nosotros nos excedemos en la cantidad de oxígeno, el paciente no va a respirar solo. ¿Sí? Se va a volver dependiente de oxígeno e incluso puede quedar ciego. Los recién nacidos, una de las causas más frecuentes de ceguera en recién nacidos es la hiperoxia. O sea, muchos días de oxígeno y mucha cantidad de oxígeno. Les daña los ojos y les puede producir una hiperoxia y ceguera. ¿Sí? Luego en el A y en el B tenemos el collarín cervical. Colocamos en politraumatizados, si ha habido un accidente, el niño ha rodado de las escaleras, entonces ahí se coloca un collarín cervical. ¿Sí? Siempre. Es difícil en pediatría ver muchas veces los tamaños, pero el objetivo es que la cabeza no se mueva. ¿Sí? El objetivo es que no se mueva. Entonces pueden utilizar chalinas, la ropa de los papás o del paciente para inmovilizarlo. Y a los laterales les colocamos unas almohadillas muchas veces para que no mueva la cabeza. Ese es el objetivo. Puede ser un collarín cervical y almohadillas cefálicas se llaman. ¿Sí? Y se utiliza un tablero espinal. ¿Ya? ¿Dónde se encuentra nuestro centro respiratorio? A ver. Javier Herrera. Brian Ballena. Brian, ¿dónde se encuentra nuestro centro respiratorio? ¿Dónde? ¿A qué nivel? Muy bien, a nivel del bulbo raquídeo. ¿A qué nivel vertebral de la columna cervical? Por eso es que no movemos a los pacientes politraumatizados, porque si lo movemos y tiene una lesión a nivel de la columna, si lo movemos va a dejar de respirar, va a tener una parada respiratoria. ¿Qué nivel? De las cervicales. Sí. Muy bien, está bien fuerte. Un poquito más bajo. C3. Entre C3 y C4 se encuentra nuestro centro respiratorio. Si el paciente tiene una fractura, una luxación a ese nivel y ustedes lo mueven, entonces se va a tocar el centro respiratorio y el paciente se va a morir por una parada respiratoria. Si se toca ese lugar, al moverlo, ya deja de respirar, porque ya se toca el centro respiratorio. Por eso es muy importante el collarín cervical. Y también porque si hay una luxación a nivel cervical puede producir cuadriplegias. Si hay una fractura o una luxación, entonces el paciente va a quedar paralítico de las 4 extremidades. Por eso se coloca el collarín cervical. Una vez que ya hemos descartado con unos rayos X lateral y AP de columna cervical, ahí recién podemos quitar el collarín cervical. ¿Sí? A ver, vamos a pasar al C. Bien, Brian. Guillermo Enrique. Guillermo, en el C ahora, ¿qué hacemos? Ya hemos resuelto el A, ya lo has intubado a tu paciente. Ya le hemos dicho que se ha caído del tercer piso, estaba inconsciente, ya lo hemos intubado. Se mantiene todavía con el collarín cervical porque no hemos descartado todavía lesión de columna cervical, pero ya debemos pasar al C. ¿Qué haces en la circulación? Circulación y les dije circulación y tu paciente está sangrando de la pierna. ¿Qué vas a hacer con ese sangrado? Los torniquetes ya les dije que están contraindicados, ya no se hacen los torniquetes. Eso, muy bien, fuerte. Presión directa en la herida. ¿Sí? Tiene una herida, entonces presión directa en la herida. Nosotros como médicos siempre somos la cabeza generalmente de nuestro equipo. Pueden designar a una enfermera, si están en una ambulancia al chofer, si están en cubículos de emergencia a un interno. ¿Sí? Ustedes van a hacer su internado, ustedes les van a designar igual. Ya tú ocúpate de la vía aérea, tú de la
hemorragia, tú canalizas así, ¿sí? Entonces en el C controlamos la hemorragia con presión directa en el hilo, ¿sí? Entonces todo este protocolo, todo en emergencias, más o menos se debe realizar cada paso en 1 a 2 minutos, no nos podemos tardar, y todo en 10 minutos, ¿sí? Son emergencias. Entonces luego ya se puede suturar, cuando ya está estable ya podemos suturarlo, ¿sí? ¿Y por qué están contraindicadas las ligaduras? Porque producen isquemia distal, ¿sí? Si colocamos una ligadura, nos vamos a producir isquemia distal y el paciente va a perder una extremidad, va a perder la mano, la pierna o lo que esté por debajo de la ligadura, ¿sí? Pues por eso está contraindicado. Pero hay una excepción en los casos de que sea X. Son lesiones exsanguinantes. Por ejemplo, el paciente se ha amputado la mano, nos va a sangrar profusamente. En ese caso sí, podemos colocar una ligadura. ¿Sí? O el paciente, por ejemplo, tiene lesionada grandes vasos, ¿sí? Entonces no para de sangrar. Hacemos presión directa en la herida, pero a pesar de eso sigue inestable, sigue bajando su presión, sigue aumentando su frecuencia cardíaca. Entonces ahí sí colocamos la ligadura. Pero ¿cómo se utilizan las ligaduras? Colocamos una ligadura y puede ser un bolígrafo, giramos, ¿no? Tienen que mantener 10 minutos con la ligadura y luego lo sueltan 1 minuto. 10 minutos lo presionan y otro minuto lo sueltan para que vaya irrigando un poco la parte distal, ¿sí? Luego, ¿qué más hacemos en el C? Aparte del control de la hemorragia, a ver dónde estamos. Adalberto, ¿qué hacemos, Adalberto? ¿Qué más hacemos en el C? Eso muy bien, una vía endovenosa. Si es un paciente que está en emergencias, politraumatizado, deshidratado, colocan siempre 2 vías endovenosas. ¿Sí? ¿Qué más hacemos? C, circulación. En el A y en el B hemos visto saturación de oxígeno y frecuencia respiratoria. Entonces en el C, ¿qué controlamos? Es muy bien la presión arterial y el pulso y llenado capilar. ¿Sí? Entonces, cuando llegamos al C, controlamos esos signos vitales. En pediatría es muy importante el llenado capilar porque eso nos da un parámetro, ¿sí? No tiene que ser mayor a 3 segundos. ¿Sí? En el C también valoramos todo lo que es la parte de la circulación mayor y menor, ¿no? Colocamos las vías endovenosas, pero algunas veces no vamos a encontrar la vía endovenosa porque el niño es muy pequeño, el niño es muy gordito y no se encuentran las venas. Entonces en esos casos, ¿qué vamos a hacer? Andrea Yamapa. Andrea, ¿qué hacemos? No le encuentran las venas, ese paciente está choqueándose. Entonces tienes que actuar algo rápido. Los compañeros dicen una vía central. Sí, está bien, también se puede colocar una vía central, pero algunas veces hay que sedarlo al paciente, se mueve, son chiquititos y también uno se demora. Algunas veces uno tiene suerte. Algunas veces yo coloco vía central en 1 minuto, pero algunas veces me demoro yo media hora. O sea, algunos que han venido conmigo al hospital han visto que hemos colocado vías centrales. Algunas veces rápido, pero algunas veces nos tardamos. Algo más rápido, ¿qué se puede hacer? Aparte de la vía central, algo súper rápido. Aparte de la vía central. Una vía intraósea. La vía intraósea a nivel de la tibia, en la tuberosidad de la tibia. Practiquen con huesitos de pollo. Yo cuando doy cursos de emergencias les hago practicar con huesitos de pollo. Es exactamente lo mismo. Consíganse un trocar número 14 o mejor
si es un número 12, pero es muy difícil de encontrar. Un 14 sí lo van a encontrar, o un 16. Su piernita de pollo, antes de cocinarla, la separan, la piernita de pollo, una fresca tiene que ser, y giran. Le colocan una jeringa y giran. Palpen la diáfisis del hueso del pollito y vayan girando con el troca o la brana. Van a sentir cómo pasa el periósteo y tienen que aspirar sangre. Si aspiran sangre, eso quiere decir que ya está en médula ósea. Lo mismo se hace en el niño. ¿Pero cuál es el de niño? ¿Perdón? ¿Cuál es el de niño? En la tibia, en la tuberosidad de la tibia. Ustedes siéntanse la tuberosidad de la tibia. Acá. ¿Sí? En la tuberosidad de la tibia. O sea, de las rotas ahí abajito acá, van a salir. Ahí es donde se realiza la punción. ¿Sí? Tienen que girar, llegan a la médula ósea, aspiran sangre. No van a aspirar sangre como de la vena, sino un poquito de sangre nada más, poco. Eso quiere decir que ya están en médula ósea, sacan la aguja y colocan ahí ya la solución. Eso le va a salvar al niño, ¿sí? Y va a hacer que se dilaten las venas y ya se pueda colocar una vía endovenosa. ¿Sí? ¿Qué soluciones utilizamos? Chismali Freitas. Chismali. ¿Cuáles son las soluciones cristaloides? No se puede utilizar cualquier solución. Pacientes de emergencia que les llegan sangrando, les llegan deshidratados, les llegan con shock séptico porque han estado con tos y neumonía una semana. No se utiliza cualquier solución. ¿Qué soluciones utilizamos? ¿Cuál? Eso, muy bien. Ringe lactato, ringe normal y solución fisiológica. En emergencias, en este tipo de accidentes en el hogar, quemados, politraumatizados, shock séptico, soluciones cristaloides. ¿Sí? Ringe lactato, ringe normal y solución fisiológica. Está contraindicado la dextrosa. La dextrosa al paciente. ¿Sí? Solución glucosada, solución glucosalina está contraindicada. ¿Sí? Los niños, cuando ya están estables, utilizamos solución glucosada para darles energía. En pediatría utilizamos mucho la solución glucosada. A nosotros, a los hospitales, nos mandan muchos pacientes con soluciones glucosadas y se inestabilizan mucho más. O sea, nos los traen por colocar simplemente esa solución, llegan mucho peores. ¿Sí? No cometan ese error. Soluciones isotónicas. Solución fisiológica al 0,9%. Si tienen más concentración, no. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Por ósmosis. La ósmosis influye. Soluciones hipertónicas o hipotónicas. Si es una solución hipertónica, si va a pasar demasiado líquido al espacio vascular, vamos a desecar todos los tejidos extravasculares, pero eso también es malo porque el paciente se va a inestabilizar mucho más. Por ejemplo, si tenemos un paciente con edema cerebral, utilizamos manitol, por ejemplo, que es una solución hipertónica, pero cuando el paciente ya está estable. Si es una solución hipotónica, todo el líquido va a pasar al espacio extravascular. ¿Sí? Entonces, el objetivo de las soluciones isotónicas es aumentar el líquido del espacio intravascular. ¿Sí? Entonces, por eso nunca utilicen otras soluciones. Luego de las soluciones, el paciente está sangrando. ¿Qué vamos a utilizar? El paciente está hipotenso, está taquicárdico. Rodrigo Parra. Rodrigo, ¿qué vamos a utilizar? Ya les he colocado soluciones cristaloides. ¿Qué utilizamos? ¿Qué es lo siguiente que utilizamos? Ya les he colocado
soluciones cristaloides. Pero tu paciente está sangrando, está hipotenso, ha mejorado. Aminas. Las aminas en terapia intensiva las utilizamos, pero No, ¿por qué no? se puede utilizar dopamina, dobutamina, noradrenalina, adrenalina, pero cuando el paciente ya lo hemos hidratado adecuadamente, Pero ya está hidratado. pero sigue sangrando. Eso lo utilizamos en terapia intensiva porque ya se ¿qué? ¿Qué ponemos? Sangre, por eso. ¿Perdió sangre? ¿Ponemos sangre? Sangre, pero en la sangre no hay actualmente sangre total. Ustedes tienen que colocar paquete globular. ¿Sí? ¿Qué le está perdiendo el paciente? Glóbulos rojos. Entonces, ¿qué se repone? Paquete globular. ¿Sí? Y para parar la hemorragia, plasma fresco congelado. ¿Sí? Ya les indiqué cargas rápidas, a qué dosis se administran. Michael Figueroa. Michael, ¿a qué dosis administras las soluciones cristaloides, la sangre? Es de emergencia, pesa 10 kilos. En su examen les pregunté eso. Y ahora su examen final van a entrar casos clínicos y ustedes tienen que resolverlo así. Yo les voy a dar el peso y ustedes tienen que manejar al paciente. ¿Y cómo pesa Con el el paciente. paciente? 10 ¿Cómo kilos. pesa? 10, 100 es muy poquito. porque de esa 20, entonces Sí. ellos. 200. Sí. Bien. ¿Pero por qué? Bien, bien. No le hemos dado peso. Entonces de 10 a 20 ml por kilogramo Sí. de peso. Esa es la dosis de las cargas rápidas. De 10 a 20 ml por kilogramo de peso, como dices compañera, muy bien. Entonces eso es algo básico. Entonces, no es como un adulto. En un adulto se administra a chorro. Digamos, el paciente está inestable, se coloca vía endovenosa, abren toda la vía y a chorro. Pero en niños no, lo podemos sobrehidratar y va a ser un edema agudo del pulmón. En niños se administra de 10 a 20. Si está muy inestable, entonces 20 ml. 20 por 10, 200. 200 ml en 45 minutos o en una hora. Así se administran las cargas rápidas. Si no mejora con la primera carga, si sigue inestable, si sigue hipotenso, pasamos a otra carga. Se pueden administrar hasta 3 cargas rápidas. ¿Sí? Si no mejora con la tercera, con las 3 cargas, ahí recién podemos utilizar lo que dice su compañera, aminas. ¿Sí? Si el paciente no mejora con las 3 cargas, con la hidratación, entonces ahí recién podemos administrar dopamina, adrenalina, etc. ¿Sí? La sangre también se administra a esta dosis. ¿Sí? Si vemos que está muy pálido, lo calculamos a 20. Pero si su hemoglobina no está tan baja, lo podemos calcular a 10. ¿Sí? El paquete globular tiene generalmente 500 ml, un poquito menos. No puedes administrarle medio litro de sangre a un paciente. Le va a dar un infarto o un trombo por exceso de sangre. ¿Sí? Entonces tienen que calcular de esa manera. De esa manera tienen que calcular. ¿Sí? Antes de la sangre también se puede utilizar algunas soluciones especiales que se llaman expansores plasmáticos. Los expansores plasmáticos son derivados que se asemejan un poco a la sangre. Tenemos por ejemplo el hemacel y el perifundín. El hemacel, el perifundín, ¿sí? De acuerdo al país donde se encuentren. Entonces pueden encontrar estos expansores plasmáticos y se calcula a la misma dosis. ¿Sí? Eso con respecto al C. Entonces. Luego pasamos al D. En el D vemos el déficit neurológico, que tenemos la escala de Glasgow modificada en pediatría. La escala de Glasgow modificada, o sea, tenemos la parte verbal, motora y ocular. La motora y la ocular no cambia, es lo mismo que en adultos, pero la verbal sí, los niños no hablan.
¿sí? Los niños pequeñitos no hablan, pero sí lloran. Entonces eso consiste la respuesta. Si ustedes lo pinchan o lo pellizcan, el paciente va a llorar. Eso es un 4. ¿no? Si el paciente, es un 3. Pero si lo pellizcan y no responde, es un 1. Tiene que llorar. Entonces no va a hablar, pero sí va a llorar. Eso es lo que es la escala de Glasgow modificada. Pero hay otra escala que es mucho más sencilla, que es el AVDN. ¿Qué es el AVDN? A significa alerta. Si ustedes le hablan y le responde, significa que está alerta. Entonces es A. La B, verbal. Si ustedes le hablan, pero habla incoherencias, por ejemplo, dice: ¿dónde estamos? Le pregunta. Si tú te responde: Marcelino Panilino. No está respondiendo lo que tú le estás preguntando, pero sí está hablando. Entonces es alerta negativo, pero verbal positivo. ¿sí? Luego vemos el D, el dolor. D significa el dolor. Si tú le hablas y el niño no te responde, ¿sí? Le hablas, tampoco responde incoherencias, pero sí puedes responder al dolor. ¿Qué pellizcamos generalmente? Las tetillas. Las tetillas tienen más sensibilidad, entonces pellizcan las tetillas. Si el niño llora o habla o grita, entonces sí tiene estímulo al dolor. Es negativo para alerta verbal, pero sí es positivo para el dolor. Y si el niño no responde al dolor, entonces es N, no responde al dolor, o no responde ni al estímulo verbal, ni alerta, etc. ¿sí? Entonces esa es otra escala muy sencilla que ustedes pueden utilizar. Luego en el D también podemos administrar, drogas, la D de drogas, perdón. ¿Verdad? Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cómo está, señora? ¿Ya le han hecho los laboratorios? ¿Ya? La doctorita me le escribo y me manda. Me van a mandar. Ya, está bien. Yo le respondo la noche, más tardecito, ahorita se dan clases. Y todas las clases. ¿Ya? Entonces acá en el D recién se pueden utilizar medicamentos. Si es necesario, como dice su compañera, cuando ya llegamos al D, podemos utilizar acá recién aminas. Se puede utilizar noradrenalina, se puede utilizar atropina para aumentar la frecuencia respiratoria. Si el paciente tiene una fractura y siente dolor, aquí se puede utilizar dipirona, que es el medicamento que necesita el paciente. ¿sí? En la E exponemos al paciente sin causar hipotermia, o sea, los revisamos de la cabeza a los pies. Tienen que desvestir al paciente. Son pacientes de emergencia, muchas veces no importa el pudor, lo importante es el paciente. Siempre se gira al paciente, tienen que revisar la espalda. Y en varones, en niños grandes o en adultos también se hace tacto rectal. Tienen que palpar la próstata. Si no palpan la próstata, significa que hay lesión de pelvis. Hay fracturas en libro abierto, lesiones a nivel de la pelvis. Y en mujeres tienen que revisar también la vagina. Si no es virgen, entonces sí se puede hacer un tacto vaginal buscando que no haya lesiones, ni fracturas, ni dolor. Dime. ¿Se acaso qué? Sí, se puede hacer un tacto rectal, sí. Se puede hacer un tacto rectal. Si no se puede hacer un tacto vaginal, se puede hacer un tacto rectal. Sufrir un proceso judicial. Siempre se lo tienen que hacer, si son niños, siempre se tiene que hacer un tacto rectal delante de los papás. Hay que explicarlos. ¿sí? Pero es lo más recomendable. Es lo más recomendable. ¿sí? Lo más recomendable siempre es hacer tactos rectales. Es incómodo para el paciente muchas veces, pero tenemos que hacerlo.
¿sí? Luego en el F, el EcoFAS, tenemos el objetivo de la ecografía rápida, de la ecografía enfocada al trauma, es buscar líquido. Entonces tenemos 5 focos. Uno es el foco pericárdico. El ecógrafo tiene que estar con dirección al corazón, buscamos un taponamiento cardíaco. Luego se llama la ventana subsifoidea, la ventana hepática o de Morrison también se llama, que buscamos sangre, buscamos hematomas en el hígado. El espacio esplénico o la ventana esplénica, buscamos trauma esplénico. Y la ventana suprapúbica, buscamos líquido a nivel del espacio de Douglas o el recto vesical en varones, ¿sí? Y un quinto es a nivel intercostal, entre las costillas, buscando un hemotórax, ¿sí? Buscamos líquido, ¿sí? Y la X, las lesiones exsanguinarias, ¿sí? Entonces con este protocolo ustedes pueden resolver todo tipo de emergencias. A ver, Silvia Vergara, Milka Ocio, Valerie Roselio, Camila Sancetenea. Cami, tienes un paciente que ha tenido un shock anafiláctico. Le han inyectado penicilina y no sabían que era de él. Y lo traen a emergencia. Le han inyectado en el segundo piso y te lo bajan a emergencias, que es en la planta de abajo. ¿Qué vas a hacer? Está cianótico, está taquipneico, está hipotenso, está taquicárdico. Ya. ¿Qué vas a hacer entonces? ¿Qué vas a hacer en el A? Le han inyectado penicilina, es el único antecedente que tienes. Piensa si tiene un edema de glotis. Su lengua también está grande, le está obstruyendo la vía aérea. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo? Sí, puedes hacer una cricotiroidectomía, pero es muy invasivo, algo menos invasivo. Tienes todo. Estás en emergencia, estás en un hospital, tienes todo a la mano. ¿Sí, ¿cómo? ¿Está bien? ¿Qué has dicho? Eso, me intubas, pues. Si hay un edema de glotis, me intubas rápidamente. Me intubas, ya. La administración lo acoplas al ventilador. Ya, y luego en el C, ¿qué vas a hacer? Ya te he dicho, está hipotenso, está taquicárdico. ¿Qué le colocas? Eso, ya le colocas una vía endovenosa. Ya, y luego pasas al D. Como está intubado, ya lo han. En el D, ¿qué hacemos en el D? ¿Cómo? No te escuché más fuerte. La D de drogas, pues la D de drogas. Amenas. La D de drogas. ¿Qué drogas administras en un shock anafiláctico? Tiene edema de glotis, tiene alergia, ya tiene urticaria, o sea, ya tiene erupciones en todo el cuerpo. ¿Adrenalina? No, lo vas a matar con adrenalina. La adrenalina pura, tengan mucho cuidado. Si le colocan adrenalina, va a obstruir más la vía aérea porque es broncoconstrictor. ¿Qué? Ya está intubado. Ya está intubado. Y es una emergencia. Y eso se va a dar como una droga. La adrenalina, tengan mucho cuidado con la adrenalina porque es broncoconstrictor y vasoconstrictor. Siempre tienen que diluirla.
¿sí? Tienen que diluirla, En solución. incluso diluyendo produce vasoconstricción y produce broncoconstricción. Solo por Sí aumenta la frecuencia cardíaca, Dopa. pero tengan cuidado. Solo por té. Eso, muy bien, corticoides. ¿Qué utilizamos? La hidrocortisona. ¿Qué utilizamos más? Un antihistamínico o un antialérgico. Clorfeniramida. Podemos utilizar, generalmente utilizamos clorfeniramida vía intravenosa. ¿Sí? Entonces, hemos cumplido la ABCD. Creo que es hora. Ya nos vamos. No me parece. Kenia Rojas. Kenia. No me parece. Noelia Anavi. Noelia, tenemos un paciente, un lactante de 5 kilos y que te llega por deshidratación severa, por diarrea. Ha estado con diarrea hace ya 5 días, con vómitos, no está comiendo, está deshidratado completamente. ¿Qué vas a hacer? Está letárgico, está... ¿Qué vas a hacer? Te llega emergencias, ¿qué vas a hacer? Ojalá vez se vea. Pero ¿qué es lo primero que tienes que hacer? ¿Qué es la? Entonces, o sea, está un poco despierto, pero no está consciente completamente. ¿Qué utilizamos ahí? Una cánula de Gödel. No lo vas a intubar ese paciente, pero sí, para que no se obstruya, una cánula de Gödel. O le dices a una enfermera que haga la maniobra frente al examen, o de olfateo en este caso. Luego, el B, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo? Ya le has colocado la cánula de qué? ¿O qué vas a hacer? Oxígeno. Oxígeno. Le tienes que colocar oxígeno. Oxígeno, mascarilla por gotera. Luego, ¿qué vas a hacer? Vas a hacer C. Está hipotenso, está taquicárdico, con llenado capilar de 5 segundos, muy retardado. ¿Qué vas a hacer? Deposición de líquidos. Una vía endovenosa. No le encuentras vía endovenosa, ¿qué le vas a hacer? Esos pacientes que están con diarrea deshidratados no hay venas. Si no les encuentras una vía endovenosa, ¿qué le vas a hacer? Es rápido. Una vía intraósea. ¿Ya cuánto le administras las soluciones? Pesa 5 kilos, ¿cuánto le tienes que colocar? Pero es fácil. No. 5 por 2, ¿cuánto es? ¿Cuánto le administras? 100 ml ¿en qué tiempo? En 45 minutos o en una hora. ¿Sí? Hasta 3 cargas. ¿No? Luego ya puedes pasar a D. En el D ya ves su déficit neurológico, ya le puedes administrar drogas. Muchos de estos pacientes les van a llegar con fiebre. Si llegan con fiebre, dipirona. Están sépticos, antibióticos. ¿Sí? Luego al E y al E. Entonces, todas las emergencias sigan este protocolo. Cualquier tipo de emergencia, politraumatizados, accidentes, quemados, de todo. Este protocolo les va a ayudar mucho. ¿Ya? Y es la base para el tratamiento de emergencias y urgencias. Ya, muy bien. ¿Tienen preguntas?